El cometa 3I Atlas ha irrumpido en escena como un enigma cósmico que está haciendo temblar las bases de la ciencia. Lo que parecía ser una simple observación de un cometa interestelar ha llevado a los astrónomos a enfrentarse a anomalías que ni siquiera los modelos más avanzados pueden explicar. Este cometa, al que se le había dado la bienvenida con grandes expectativas, ha demostrado ser todo menos ordinario. Su regreso después de una conjunción solar ha desencadenado un sinfín de preguntas sin respuesta. Lo que en un principio parecía ser solo otro visitante de nuestro sistema solar, ha revelado características tan extrañas que los científicos no pueden hacer más que especular sobre su origen y naturaleza. A través de observaciones detalladas y análisis sofisticados, el cometa 3I Atlas ha desafiado nuestras teorías más fundamentales, mostrando propiedades que parecen contradecir las leyes físicas que entendemos. Cuando el cometa 3I Atlas reapareció en el cielo después de su paso cercano al Sol, los telescopios como el Discovery Telescope en Arizona enfocaron sus lentes hacia el objeto celeste. Los astrónomos, ansiosos por obtener datos sobre este errante visitante, se sorprendieron al observar algo completamente fuera de lo común. A diferencia de los cometas que conocemos en nuestro propio sistema solar, este viajero cósmico parece estar hecho de material que no coincide con las características de los cometas que habíamos estudiado hasta ahora. El cometa 3I Atlas presenta una corteza de compuestos orgánicos desconocidos de entre 15 y 20 metros de espesor, una capa que no tiene precedentes en ningún objeto interestelar conocido. Esta corteza, que se forjó en el viaje de miles de millones de años del cometa a través de la galaxia, es un testimonio de los efectos de la radiación cósmica galáctica, que ha alterado profundamente la estructura del objeto. A medida que los rayos cósmicos, acelerados por fenómenos como supernovas y agujeros negros, bombardearon al cometa, las moléculas que lo componen fueron alteradas, creando complejas cadenas de carbono que no existían en su forma original. Los investigadores que han analizado estos datos, incluidos científicos de Bélgica y Estados Unidos, han utilizado simulaciones por computadora para corroborar sus hallazgos, y los resultados son inquietantes. La radiación cósmica ha alterado la composición del cometa de tal manera que ya no podemos decir con certeza que estamos observando material primordial de otro sistema estelar. En cambio, lo que estamos viendo son los restos de un objeto que ha sido procesado y transformado durante miles de millones de años. Este descubrimiento ha dejado una serie de preguntas sin respuesta. Si el cometa 3I Atlas es tan antiguo, ¿cómo puede haber sobrevivido intacto durante tanto tiempo? ¿Qué nos dice esta corteza orgánica sobre los procesos cósmicos que ocurren a lo largo de la galaxia? Y más importante aún, ¿qué podemos aprender de este objeto interestelar que podría cambiar nuestra comprensión sobre la formación de los sistemas estelares? La composición del cometa sigue sorprendiendo a los astrónomos. En lugar de las expectativas comunes de un cometa cubierto principalmente por agua congelada, el cometa 3I Atlas ha mostrado una presencia dominante de dióxido de carbono, con una abundancia de 7,6 veces superior a la del agua. Este fenómeno es tan inusual que desafía todo lo que creíamos saber sobre los cometas. La relación de estos elementos no solo es inesperada, sino que también desafía las definiciones mismas de lo que significa ser un cometa. Las mediciones espectrales del cometa también han revelado niveles inesperados de monóxido de carbono, junto con un espectro de reflexión inusualmente rojo. Esta reflexión proviene de moléculas orgánicas que recubren la superficie del cometa, lo que indica que algo en la superficie de este cometa no sigue las reglas físicas conocidas. Además, las proporciones de metales como el níquel y el hierro no coinciden con las de otros cometas o incluso con las observaciones de polvo cósmico natural. Este descubrimiento es aún más desconcertante cuando se observa la proporción de níquel y cianuro en la columna de gas del cometa. La cantidad de estos elementos es órdenes de magnitud superior a la de cualquier otro cometa conocido, incluida la famosa visita de 2I Borisov. Los astrónomos ahora se enfrentan a una probabilidad extremadamente baja de que estas características se hayan formado de manera natural, con estimaciones que sitúan la probabilidad por debajo del 1%. La observación de la polarización también ha ofrecido más datos que desafían las explicaciones convencionales. La polarización negativa extrema, un fenómeno sin precedentes en los cometas observados hasta ahora, sugiere que el material alrededor del cometa 3I Atlas se comporta de una manera que los modelos físicos actuales no pueden explicar.
Este comportamiento desconcertante hace que los científicos se pregunten si hay algo más en juego, algo que todavía no hemos considerado en nuestros estudios de objetos interplanetarios. Una de las anomalías más desconcertantes que presenta el cometa 3I Atlas es su órbita. Este cometa sigue una trayectoria retrógrada, una órbita que se mueve en la dirección opuesta a la de la mayoría de los cuerpos en nuestro sistema solar. Lo que realmente sobresale, sin embargo, es el ángulo de su órbita, que está alineado a menos de 5 grados con el plano de la eclíptica, la vía por donde la mayoría de los planetas y objetos se desplazan. La probabilidad de que esto ocurriera de manera natural es tan baja que prácticamente se considera una ocurrencia casi imposible, con una probabilidad estadística de solo el 0,2%. Cuando el cometa 3I Atlas pasó cerca de varios planetas del sistema solar, como Marte, Venus y Júpiter, la comunidad científica observó un comportamiento que desafía la lógica. La alineación casi perfecta con estos planetas, sumada a la escasa visibilidad desde la Tierra, crea una coincidencia tan improbable que plantea nuevas preguntas. Los datos sugieren que la trayectoria de este cometa no fue fortuita. Si analizamos las probabilidades de que un objeto con tales características siga este camino exacto, las cifras nos dicen que las probabilidades son tan bajas que resulta casi absurdo considerarlas una coincidencia. Este comportamiento orquestado parece sugerir que 3I Atlas no solo pasó a través del sistema solar, sino que lo hizo de manera muy específica, siguiendo una serie de movimientos que no podrían explicarse solo por la interacción gravitacional de los planetas. Esto da pie a la teoría de que el cometa podría haber sido guiado hacia su destino, pero ¿por quién o qué sigue siendo un misterio? ¿Podría haber una inteligencia detrás de su trayectoria? Algunos astrónomos especulan que esta alineación podría no ser un accidente, sino parte de un fenómeno cósmico que va más allá de nuestras explicaciones actuales. Durante los meses de julio y agosto, cuando el cometa 3I Atlas se acercaba al Sol, los astrónomos observaron algo que nunca antes se había documentado en un cometa, una anticola que apuntaba directamente hacia el Sol. En la mayoría de los cometas, las colas se orientan en dirección opuesta al Sol debido a la presión del viento solar. Sin embargo, la anticola del 3I Atlas desafió esta regla básica de la física de los cometas. Un chorro real de material fue expulsado hacia el Sol, un fenómeno que los científicos aún no han podido explicar. Este chorro no es una ilusión óptica creada por la perspectiva, como ocurre con algunos cometas, sino un evento físico real. Se trata de una anomalía que no se puede explicar con los modelos convencionales, lo que ha dejado a la comunidad científica tratando de encontrar respuestas en un campo que nunca antes se había explorado con tal magnitud. Los estudios de este fenómeno no solo son fundamentales para entender la naturaleza del cometa, sino también para repensar nuestras concepciones sobre los cometas en general. Las teorías que intentan explicar este comportamiento proponen una variedad de escenarios, desde la idea de que el cometa tiene una capa interna que impulsa el material hacia el Sol, hasta la posibilidad de que se trate de un fenómeno inducido por las partículas solares que interactúan de forma diferente con este cometa debido a su composición inusual. Sin embargo, lo que es evidente es que, independientemente de la explicación, el comportamiento del cometa 3I Atlas ha forzado a los astrónomos a replantear su comprensión de los cometas y su dinámica. Cuando el cometa 3I Atlas se acercó al perihelio el 29 de octubre, los observatorios solares espaciales detectaron un aumento de brillo sorprendente. En lugar de comportarse como un cometa común, cuya luminosidad aumenta de manera gradual a medida que se acerca al Sol, 3I Atlas experimentó una aceleración en su brillo que desafió las expectativas de los científicos. Lo más sorprendente de este fenómeno fue el cambio en el color del cometa, que se tornó más azul que el propio Sol. Un cometa, que está compuesto principalmente de polvo y gas, debería reflejar la luz solar en una gama de colores más cálidos, debido a la naturaleza de los materiales que lo componen. Sin embargo, el cometa 3I Atlas no solo brilló con una intensidad sin precedentes, sino que también exhibió un tono de azul que no se había visto antes. Este comportamiento fue registrado por satélites como Stereo, SOHO y WES-19, y los resultados fueron concluyentes. El cometa 3I Atlas estaba emitiendo una cantidad de energía mucho mayor a la que se esperaría de un objeto tan distante. Este fenómeno no solo desató una gran curiosidad entre los astrónomos, sino que también abrió nuevas interrogantes sobre los procesos de sublimación que ocurren en los cometas.
Los cometas suelen brillar debido a la sublimación de sus componentes volátiles cuando se acercan al Sol. Sin embargo, el cometa 3I Atlas parece estar haciendo algo más, algo que va más allá de lo que los modelos tradicionales de cometas pueden explicar. Este cambio en el color y la intensidad del brillo podría estar relacionado con un proceso de conversión de energía completamente nuevo que aún no hemos identificado. A medida que el cometa se acercaba al perihelio, los observatorios espaciales detectaron un aumento inesperado en su velocidad. Este fenómeno no tiene explicación en términos de la gravedad del Sol o los planetas cercanos. En teoría, si el cometa estuviera emitiendo gases o si su actividad de sublimación estuviera impulsando su movimiento, debería haber perdido al menos un 15% de su masa. Sin embargo, los datos mostraron que el cometa estaba acelerando de una manera inexplicable, sin que se hubiera detectado una pérdida de masa significativa. Este comportamiento sugiere que algo más está en juego, algo que no puede explicarse con los principios físicos actuales. Algunos investigadores han propuesto que el cometa podría estar siendo impulsado por una fuerza no gravitacional, tal vez relacionada con una forma de propulsión activa que no habíamos considerado antes. Este fenómeno pone en duda la validez de nuestras leyes actuales sobre el movimiento de los cometas, forzando a los científicos a repensar no solo la naturaleza de este cometa en particular, sino también las leyes fundamentales de la física que rigen todos los objetos celestes. El cometa 3I Atlas, a medida que avanzaba en su órbita a través del sistema solar, continuaba desafiando la comprensión científica. La alineación de su órbita retrógrada, tan improbable desde el principio, empezó a parecer más que una mera casualidad. Los astrónomos se encontraron con un objeto que no solo parecía estar siguiendo un curso predestinado, sino que había sido diseñado de alguna manera para evitar la observación directa de la Tierra. Su trayectoria casi perfecta, evitando a los planetas conocidos y pasando cerca del Sol, parecía sincronizada con una precisión que desafía las leyes de la probabilidad. A pesar de la probabilidad mínima de que un objeto interestelar siguiera una trayectoria tan precisa, los datos mostraron que el cometa 3I Atlas había hecho exactamente eso, como si hubiera sido dirigido hacia esa órbita en particular. Esto resultó desconcertante, ya que las órbitas de los cometas son generalmente impredecibles y sujetas a la influencia de la gravedad de los planetas cercanos. Pero el cometa 3I Atlas no se comportó como cualquier otro cometa. A medida que los astrónomos continuaban observando, se dieron cuenta de que su viaje no era el de un cometa común, sino que se estaba moviendo de manera que parecía no obedecer las reglas que conocemos para los cuerpos celestes. El cometa, al acercarse al Sol, presentó un comportamiento aún más extraño, una anticola apuntando directamente hacia la estrella. Este fenómeno era completamente desconocido para los estudios de cometas. Los chorros de material expulsados desde el núcleo del cometa se dirigían en una dirección opuesta a la que se esperaba. A lo largo de los siglos, se ha observado que los cometas desarrollan una cola que se orienta en la dirección contraria al Sol debido a la presión del viento solar y la radiación. Sin embargo, la observación de una anticola que apuntaba hacia el Sol no solo rompió las reglas del comportamiento de los cometas, sino que también desafiaba la física que explicaba la dinámica de estos objetos celestes. La explicación más plausible hasta el momento ha sido que una fuente de energía desconocida dentro del cometa podría estar actuando como un motor para expulsar material en esa dirección. Sin embargo, ninguna de las teorías actuales sobre la sublimación del hielo o la desgasificación de gases había anticipado una dinámica de este tipo. Este comportamiento único agregó una nueva capa de misterio a un objeto ya extraordinario. A medida que se obtenían más datos sobre el cometa, la pregunta sobre si este fenómeno era una coincidencia o el resultado de una fuerza externa que alteraba la trayectoria del cometa se volvía más apremiante. El aumento de brillo que ocurrió cuando el cometa alcanzó su perihelio también sorprendió a los científicos. En lugar de la modesta luminosidad que los cometas muestran generalmente cuando se acercan al Sol, el cometa 3I Atlas brilló con una intensidad que no se había observado antes. De hecho, su luminosidad era tan intensa que superaba la del propio Sol en ciertas longitudes de onda. Este fenómeno, capturado por una serie de observatorios espaciales como los satélites SOHO, Stereo y GOES-19, parecía indicar que el cometa estaba emitiendo más energía de la que sus características físicas podrían justificar. Los cometas suelen brillar debido a la sublimación de materiales volátiles a medida que se acercan al Sol,
pero el cometa 3I Atlas mostró una fuente de energía adicional que no estaba asociada con la simple exposición al calor solar. Los científicos pronto comenzaron a investigar qué podría estar causando este fenómeno tan inusual. ¿Podría ser que el cometa 3I Atlas estuviera liberando algún tipo de energía que hasta ahora desconocíamos, o tal vez estaba generando una energía que provenía de su interior? La transformación de su color, de un brillo blanco a un tono azulado, también era algo que no se había observado en otros cometas. Este cambio no solo fue visual, sino que también indicaba una alteración en el espectro de emisión, lo que sugiere que el cometa estaba convirtiendo la energía de manera distinta a lo que los modelos actuales predicen. Con el cometa 3I Atlas, no solo estábamos observando un objeto celeste que viajaba por el espacio, sino que estábamos siendo testigos de un fenómeno que parecía contradecir muchas de las leyes fundamentales de la física que nos enseñaron. Mientras que en los primeros días de la astronomía se pensaba que los cometas eran simplemente bolas de nieve sucia formadas a partir de los residuos de la creación del sistema solar, 3I Atlas estaba demostrando que incluso estos pequeños cuerpos podían ser mucho más complejos, mucho más enigmáticos de lo que se pensaba. Los cometas eran considerados los objetos más antiguos y primitivos del sistema solar, pero el 3I Atlas parecía desafiar esa concepción de manera radical. Una de las hipótesis más interesantes que surgieron fue la posibilidad de que este cometa no fuera de hecho un cometa del sistema solar, sino una especie de viajero interestelar cuyo material había sido alterado por miles de millones de años de exposición a los rayos cósmicos galácticos. La corteza orgánica que cubría su superficie podría ser el resultado de una larga exposición a estos rayos, lo que transformó la composición original del cometa. Los astrónomos teorizan que este cometa podría haberse formado mucho antes de que nuestro sistema solar existiera, durante una era de formación estelar que ya no existe. Además, la observación de la aceleración del cometa sin una causa gravitacional aparente abrió una nueva vía de investigación. Aunque los cometas pueden experimentar cambios en su velocidad debido a la desgasificación de material, los modelos tradicionales no podían explicar cómo un cometa como el 3I Atlas podía cambiar de velocidad sin perder una cantidad significativa de masa. El aumento en su velocidad parecía ser impulsado por algo más allá de la simple liberación de gases. Esto llevó a los científicos a especular sobre la posibilidad de que el cometa estuviera siendo acelerado por una fuente de energía desconocida, un fenómeno que podría estar ocurriendo en su núcleo o incluso provenir de la interacción con una fuerza externa. Así, a medida que el cometa 3I Atlas continuaba su viaje a través del sistema solar, las observaciones seguían acumulándose, cada una agregando más preguntas sin respuesta. Los astrónomos aficionados y profesionales en todo el mundo continuaron con sus observaciones, con la esperanza de capturar más datos que pudieran ayudar a resolver el misterio detrás de este objeto tan extraño. Mientras tanto, la comunidad científica se encontraba en una encrucijada. Los modelos existentes no podían explicar todo lo que se estaba observando, y esto obligaba a repensar no solo lo que sabíamos sobre los cometas, sino también sobre los objetos interestelares en su totalidad. Con cada nueva observación, el cometa 3I Atlas parecía volverse más y más enigmático, y la pregunta que flotaba sobre la cabeza de los científicos era clara. Estamos ante un fenómeno cósmico que, por alguna razón, desafía las leyes naturales que hemos comprendido hasta ahora, ¿o simplemente hemos estado mirando estos fenómenos de la manera equivocada todo el tiempo? Las respuestas a estas preguntas, que aún están lejos de resolverse, podrían transformar nuestra comprensión del universo y de los objetos interestelares para siempre. A medida que el cometa 3I Atlas continuaba su acercamiento al sistema solar, las observaciones acumuladas seguían sumando más anomalías que los científicos luchaban por comprender. Los datos, que inicialmente parecían ser un simple testimonio de un cometa viajando a través de nuestro sistema solar, se estaban convirtiendo rápidamente en una serie de pruebas que desafiaban las explicaciones convencionales de la física. Cometaría. Lo que era aún más desconcertante era la gran cantidad de fenómenos que parecían estar sucediendo de manera simultánea. Mientras algunos estudios apuntaban a la posibilidad de que el cometa estuviera siendo acelerado por fuerzas no gravitacionales, otros comenzaban a considerar explicaciones más radicales. Las observaciones mostraban que el 3I Atlas no solo cambiaba de velocidad sin una causa aparente, sino que también estaba presentando una actividad de emisión de gases completamente fuera de lo común. Los cometas típicamente liberan gases volátiles, como el dióxido de carbono y el agua, cuando se acercan al Sol,
pero el cometa 3C Atlas exhibía un comportamiento mucho más complejo. La liberación de gas era más intensa, y no solo estaba ocurriendo de manera diferente a los cometas conocidos, sino que también estaba produciendo material en direcciones inusuales. Es entonces cuando surge una teoría intrigante. ¿Y si el cometa 3C Atlas no es un simple viajero intergaláctico que se ha formado en el mismo proceso que los otros cometas de nuestro sistema solar? ¿Y si en realidad se tratara de un fragmento de algo mucho más antiguo y diferente? La presencia de una corteza orgánica de hasta 20 metros de espesor en la superficie del cometa, que claramente había sido procesada por una constante exposición a radiación cósmica, sugiere que este cometa tiene una historia mucho más profunda y compleja. Los compuestos orgánicos que lo recubren podrían ser el resultado de un proceso químico y físico que no hemos considerado adecuadamente, uno que podría haber ocurrido mucho antes de la formación de nuestro sistema solar. Algunos investigadores proponen que este cometa podría haber formado parte de una estrella o sistema planetario mucho más antiguo, de una época en que las condiciones cósmicas eran completamente diferentes. Si esto fuera cierto, las características que estamos observando en el 3C Atlas podrían ser la evidencia de un tipo de objeto que nunca hemos visto antes. No sería simplemente un cometa de otro sistema solar, sino una reliquia cósmica de una era temprana en la historia de la galaxia. Este fenómeno no solo cambiaría nuestra percepción de los cometas, sino también la de toda la dinámica de formación estelar en nuestra Vía Láctea. La idea de que este cometa es una reliquia de tiempos pasados genera aún más preguntas. Si su corteza ha sido modificada y alterada por la radiación cósmica durante miles de millones de años, ¿qué tan transformado está el cometa en su núcleo? Los estudios espectrales y los análisis de las emisiones de gas parecen indicar que la composición interna del cometa podría haber sufrido una metamorfosis significativa debido a este largo viaje. Por ejemplo, la presencia de monóxido de carbono en lugar de agua y la abundancia de dióxido de carbono sobre las expectativas naturales no son casualidades. Estas composiciones podrían indicar que el cometa se ha formado en condiciones completamente distintas a las que conocemos para los cometas del sistema solar. Además, el cometa parece comportarse de una manera que no corresponde con las reglas físicas estándar. El cambio de color hacia el azul, un fenómeno extremadamente raro en cometas, junto con la aceleración inexplicable, lleva a algunos a sugerir que la física que conocemos tal vez no esté completamente adaptada para explicar todos los fenómenos cósmicos. Si este cometa está emitiendo más luz de la que los modelos tradicionales podrían predecir, y si el material que expulsa no se comporta como el gas de un cometa típico, entonces tal vez haya algo más profundo que aún no hemos descubierto. El comportamiento de la luz, su dispersión, las alteraciones en la velocidad y la cantidad de gas liberado, son solo algunas de las pistas que apuntan hacia una anomalía fundamental en nuestra comprensión de los cuerpos celestes. Los modelos matemáticos de cometas, que funcionan bien para muchos otros objetos en el sistema solar, no pueden explicar el 3I Atlas, y este hecho ha llevado a los astrónomos a cuestionar las bases mismas de la física cósmica. Si las ecuaciones que hemos utilizado hasta ahora para describir el movimiento y la evolución de los cometas no sirven para este objeto, ¿podría ser que los cometas no se comporten de la manera que pensábamos? En este contexto, los modelos de la aceleración no gravitacional se están viendo forzados a evolucionar. Tradicionalmente, los cometas eran entendidos como objetos que se movían bajo las influencias gravitacionales de los cuerpos cercanos, o bien por la acción de los chorros de gas sublimado, que actúan como una especie de propulsor natural. Sin embargo, la aceleración inexplicable que está experimentando 3I Atlas, que no se puede atribuir a ninguna causa gravitacional conocida, podría ser un indicio de un fenómeno completamente nuevo en la física de cometas. Mientras tanto, el cometa sigue su curso por el sistema solar, brindando oportunidades únicas para observar de cerca cómo los objetos cósmicos se comportan cuando se encuentran con el Sol y los planetas del sistema. A medida que 3I Atlas se aleja del Sol y se adentra en el espacio más allá, los astrónomos continuarán observando y midiendo sus características, con la esperanza de captar nuevas pruebas que puedan arrojar luz sobre sus misteriosas anomalías. Sin embargo, es probable que este cometa nos deje más preguntas que respuestas, obligándonos a reconsiderar lo que creemos saber sobre la formación de los sistemas estelares y los objetos interestelares. Este cometa es mucho más que un simple visitante. Es un testimonio de lo desconocido,
Un recordatorio de cuán lejos está la ciencia de desentrañar los misterios más profundos del universo. Cada nuevo dato que se recoge, cada observación que se realiza, abre nuevas puertas de incertidumbre, y con ellas la posibilidad de que estemos ante una comprensión completamente nueva de los fenómenos cósmicos. Tracy Atlas podría no ser solo el cometa más enigmático que hemos observado, sino el primero de muchos más que están por venir, desafiando las normas y abriendo nuevas vías para explorar el vasto e inexplorado universo que nos rodea.